Listo. Ah, bueno. Está bien, no te enojé. No me enojé, que hace eco. Ah, mal, mirá, es un rico, ¿por qué? Es que hace eco porque estoy con la computadora y con el celular al mismo tiempo. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿tenés para anotar o preferís que lo charlemos y después anotás a partir de la grabación? Explica y estoy grabando, así que cualquier cosa lo reveo. Bueno, dale. Bueno. Lo primero que es fundamental saber, en este caso, historia política, lo primordial, y como el principio de todo, va a ser la ley 1420. ¿Sí? Es una ley que se dio en 1884 en la presidencia de Julio Argentino Roca y establece que la educación va a ser obligatoria, laica y gratuita. ¿Cuál es el contexto de esto? En Argentina, tras la oleada inmigratoria, que se vinieron cualquier cantidad de europeos a nuestro país, empezó como a hacerse una población muy heterogénea en el sentido de que se hablaban muchas lenguas, habían costumbres que no eran exclusivamente argentinas, sino que había costumbres italianas, costumbres de España. Entonces es como que se fue generando cierta discordia para el gobierno, porque lo que ellos buscaban era homogeneizar toda esa población de la Argentina en ese momento, estamos hablando de 1884, para poder crear una huella identitaria en común, ¿no? Como un ciudadano tipo que sea argentino. Entonces, lo que hace Roca, junto con todo su elenco, digamos, de gobernantes, es promulgar esta ley, que es la ley 1420, que es una de las más importantes e influyentes de la educación, en la que también, además de que se establece la educación pública, laica y gratuita, establece una cierta obligatoriedad en el nivel primario. Era de primero a séptimo, obligatorio para todos. Entonces empiezan a implementar estas políticas en búsqueda de esta huella identitaria común, de forjar a un ciudadano tipo, y se establece como un derecho a la educación, cosa que antes no era, antes era como optativa la educación y para la gente que tenía plata. En este sentido, se da vuelta todo el panorama que ya se venía sosteniendo y empieza a hacer la educación un derecho y a agrandarse y a llegar hasta los sectores más vulnerables también. Entonces, lo toman como la educación como una herramienta para crear un nuevo sujeto político. Igual, esto de la ley 1420 no se regía en todo el país, sino que era en ciertos sectores, ¿no? Como que salió primero como una prueba piloto, y después en 1905 con la ley Laínez, ahí sí se empieza a expandir, pero eso vamos a ir dentro de un rato. Entonces, básicamente, la ley 1420 hace eso, ¿no? Lo establece la educación como un derecho, en la que todos y todas debían asistir a la escuela, tenían que aprender lo mismo, tenían que formarse como ciudadanos y ejercer sus derechos. Arata y Mariño, son de la gran oleada inmigratoria, dicen que producía, que es como te estaba diciendo antes, que producía una mezcla de lo irracional. O sea, era una mezcla de ideologías obreras, una mezcla de lenguas, una mezcla de tradiciones que fueron juzgadas como disolventes. Esto es según Arata y Mariño, ¿sí? Después, el contexto vos lo podés encontrar con los aportes de Pinot en la entrevista. De Arata y Estela Mariño Raval. dicen eso. Sí.
Arata y Mariño dan como un pantallazo de lo que fue la gran oleada migratoria y cómo el gobierno respondió ante a esa heterogeneidad de la sociedad. Después, en los aportes que da Pinó en la entrevista, que también está en el material del primer tramo, de Stella Cavalli, da el contexto de todas las eras que atravesó Argentina, pero ahora nos vamos a centrar en lo que es el contexto de 1880 a 1816, y lo llama el Estado oligárquico liberal. ¿Qué dice Cavalli sobre esto, Stella Cavalli? Que a partir de la consolidación del Estado Nacional, es como que Argentina empieza a ser como que entra en un grupo de sectores modernizados tempranamente, donde empieza a crecer la Argentina en tanto a la inmigración europea y a la distribución de carnes y cereales, que ahí es donde nosotros éramos número uno, digamos, en exportación, y la Argentina estaba creciendo a nivel mundial. Entonces lo que hace el Estado, según Stella Cavalli, es cumplir un rol integrador y hegemónico, pero si bien había como amplias libertades civiles, había otras restringidas que eran políticas, ¿sí? Entonces, Cavalli vuelve a retomar lo de la ley 1420 y dice que tomaron a la educación como una herramienta para integrar y modernizar a la sociedad. Y el sistema educativo tenía características estatistas y centralizadoras, ya que el Estado lo que buscaba era esta homogeneidad, ¿sí? Que en realidad, si bien buscaba la homogeneidad, no respondía a la realidad en la que estaba el país, porque había mucha pobreza, mucha desigualdad, y era difícil comenzar a intentar establecer un nuevo sujeto político, un nuevo ciudadano, con estas leyes moralizadoras y nacionalistas. Entonces, lo que hizo la educación en ese sentido fue procurar la uniformidad cultural del alumnado y apuntar a los orígenes inmigratorios y a los más humildes, ¿sí? Estableció un objetivo claro de nacionalizador en los contenidos y en el establecimiento de los rituales patrióticos y de reverencia a la nación y al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la escuela en ese momento va a empezar a hacer foco en lo que es, bueno, entramos, se iza la bandera, se canta el himno nacional, es como que hacía mucho hincapié en esos rituales patrióticos para seguir forjando esa identidad común argentina. Después ya en 1905 aparece lo que es la ley Laínez, que creo la había propuesto un ministro, Laínez justamente, que lo que hace es como ampliar y expandir las bases de la ley 1420. Es decir, si la ley 1420, cuando fue lanzada en el 84, en 1884, llegaba a ciertos lugares de la población argentina, lo que hace el AINES es promover y promulgar una ley en la que se establezca esa misma ley 1420, pero en todos los sectores de la Argentina. Y además incentiva y promueve la creación de las escuelas, y esto hace que se produzca un aumento en las matrículas en los niños y en los niños escolarizados, ¿sí? Y además de estos cambios, permite una intervención más directa del Estado en las regiones postergadas. Eso sería el contexto
de la ley 1420 entre 1884, que fue lanzada, y 1905. Después ya a principios del siglo XX, a nivel contexto, hay una fuerte expansión del sistema educativo, se construyen escuelas, que ahí es donde estuvo metida la ley Laínez, se construyen escuelas en todo el territorio argentino, hay una matricularización que pasó de 500.000 niños escolarizados a 1.300.000. Y en ese momento el docente no solo debía instruir, enseñar, sino que también debía moralizar y nacionalizar al niño. Recordemos que la ley 1420 hace obligatoria la escuela común desde primero a sexto grado. Después era optativo. Bien, después, ya llegando a 1930, hay un golpe de Estado contra Irigoyen, y ya después de eso viene el peronismo. ¿Sí? Acá de esto habla Arata y Mariño también en la lección 9. Eso lo encontrás todo en el tramo 1. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando asume Perón, que en realidad Perón, entre paréntesis, asume a través de un casi golpe de Estado, que él se fue inmiscuyendo ahí, se fue codeando con los grandes, hasta que se ganó al pueblo, se postula y lo gana. Y entonces en la Argentina empieza como un proceso de transformación estructural de la nación, que está orientado a través del peronismo a la justicia social, al desarrollo industrial y a la ampliación de los derechos para los sectores populares, ¿no? Perón asume bajo el que es el justicialismo. A nivel socioeconómico, contexto, empieza a crecer el mercado interno, el Estado funciona como un regulador, la educación es entendida como para formar al nuevo hombre peronista. Fíjate la diferencia que hay de la ley 1420, que busca formar un nuevo sujeto político, establecer homogeneidad, ¿no? Buscar una identidad común argentina. Y ya en el peronismo el lema era el nuevo hombre peronista. ¿Qué hace el peronismo? Bueno, tiene sus pros y sus contras. Los pros, por ejemplo, son que quita los aranceles de la universidad, de todas las universidades, es decir, queda la universidad como gratuita. Se crea la Universidad Obrera Nacional, que en ese momento era UON, y hoy es la UTN, que es la Universidad de Técnico Nacional, si no me equivoco, que buscaba formar técnicos y profesionales. La reforma del Estado, de la reforma del artículo 14, en la que hace que el Estado, o sea, el rol del Estado sea como el garante de la igualdad de oportunidades a nivel educativo para toda la población, no solo para unos pocos. Después, en 1946, lo que hace el gobierno peronista es que la escuela deje de ser laica. Eso tuvo un montón de controversias, porque nadie entendió por qué hicieron eso. O sea, promueve la no secularización de la escuela, o sea que se vuelve a ser obligatorio los contenidos religiosos dentro de las escuelas. Después
En el segundo ya mandato del peronismo empieza a decaer la cosa, ¿sí? Si bien en el primero era todo divino, la universidad gratuita, la jubilación, la creación de las universidades, esto del tema de los sindicatos, ya en el segundo mandato empieza a haber como agotamiento financiero, ya se le estaba yendo de las manos. Hay tensiones políticas, crisis en la balanza de pagos, aumento de la inflación, se crea un plan de ajuste económico. Entonces, cuando se le está desbarrancando todo, empieza a crecer la oposición, la gente como que se empezó a dar vuelta y empezaba a ver que el país ya no estaba tan bien. Entonces, y encima de que ya tenían la oposición creciente, la Iglesia Católica también se les dio vuelta, o sea, la Iglesia Católica también le dio la espalda. ¿Por qué? Porque en el peronismo también surge la ley de divorcio. Entonces como que ya todos le estaban soltando la mano. Y ya llegando a 1955 pasa el bombardeo a la Plaza de Mayo, y ese mismo año, en 1955, pero después de 3 meses, el 16 de septiembre de 1955, aparece otro golpe militar. Este golpe militar, esta dictadura, empieza 1955 a 1958, ¿no? Va a durar 3 años. ¿Qué buscaba esta dictadura cívico-militar? Bueno, la desperonización. Ese era el eje principal que tenían las Fuerzas Armadas para acabar con el peronismo. Entonces, ¿qué hacían? Prohibían todo lo que tenga que ver con el peronismo, estaba prohibido. Se intervino sindicatos, intervino las universidades, ¿no? Lo que pasa siempre en una dictadura militar. Vuelven a restaurar la Constitución de 1853 y anulan la Constitución actual de ese momento, ¿no? O sea que regresaron casi 100 años atrás, perdiendo todo lo que ya se había, por lo que ya se había luchado y por lo que ya se había discutido. Y lo de siempre, represión, encarcelamientos, ¿no? Y a nivel educativo se elimina de la enseñanza el culto a Eva y Perón, porque ¿qué hacía? Durante el gobierno peronista era todo muy lindo en la escuela pública, pero el gobierno mandaba manuales en los que hacían como una especie de propaganda a su vez para los niños y los jóvenes en ese momento, en las que aparecían ellos como una especie de Dios, ¿no? Perón y Eva te protegen, Perón y Eva hicieron esto por vos. Entonces, hay parte de eso también fue influyente a la hora de pensar la oposición creciente, porque si bien apoyaron y estuvieron con la educación gratuita, era como que estaban adoctrinando a su vez. Entonces, en la dictadura, ya en la segunda dictadura cívico-militar del 55 al 58, empieza como a salir más a la luz eso. Entonces se elimina la enseñanza del culto a Eva y Perón, esto a nivel educativo, ¿no? Hay una visión antipopulista, se despiden docentes peronistas y empieza la educación empieza como a tornarse desde una concepción elitista y meritocrática, ¿sí? Elitista quiere decir que se prefiere a cierto sector social más pudiente, y meritocrático es el típico, si querés podés. Después de esta dictadura cívico-militar, que ya es la segunda en Argentina, a partir del siglo XX, aparece Frondizi,
que va a gobernar desde el 58 al 62, que no nos vamos a detener mucho ahí, que se encuentra con la economía en crisis, con la gente todavía afectada, una sociedad dañada, post dictadura militar, el Estado endeudado. Entonces lo que hace este hombre es buscar una inversión extranjera. Y ahí también en el mandato de Frondizi, también se crea el CONICET, que es lo que Milei cerró. Se crea el CONICET, que el CONICET lo que hacía era como sustentar a nivel económico ciertas investigaciones científicas. Y Frondizi también le da como el reconocimiento a las universidades privadas. Después de Frondizi estuvo Ilia, y después de Ilia, pum, nueva dictadura cívico-militar. Esta dictadura ya es la cuarta, si no me equivoco, que fue del 66, o sea, de 1966 a 1973. Básicamente muy similar a las otras dictaduras, pero esta se centraba más, o sea, pretendía como instaurar un gobierno tecnocrático, autoritario y según ellos modernizador, ¿viste? Suprime los partidos políticos, censura los medios, interviene en los sindicatos, se congela los salarios y se rebajan las jubilaciones. Se, se interviene también lo que son los convenios colectivos de trabajo, o sea, los sindicatos. A nivel educativo, en esta dictadura del 66 al 73, lo que va a regir siempre en todas las dictaduras, volvemos a lo mismo, es el autoritarismo y la regresión. O sea, la educación va a sufrir un profundo retroceso y va a estar centrada en el orden, en la disciplina y en la subordinación. ¿Sí? Y por preferencia a los valores nacionalistas, religiosos y anticomunistas. Entonces, hasta acá vamos a hacer un repaso. Tenemos en el 84 la ley 1420 en el gobierno de Julio Argentino Roca, influido por Sarmiento. De eso habla Pinot en la entrevista. Después el contexto de 1880 a 1916 lo postula Estela Cavalli, que eso está en el material ampliatorio del tramo 1, que lo llama Estado oligárquico liberal. Luego de eso, ya en el siglo XX, la ley Laínez en 1905, golpe de Estado, el primer golpe de Estado del siglo XX, en 1930 en contra de Irigoyen, y ya después aparece el peronismo. 1946 al 55, eso lo encontrás en Arata y Mariño, la lección 9. Después del peronismo, después de que Perón fue derrocado por la dictadura cívico-militar, ya la segunda dictadura, del 55 al 58. Aparece Frondizi, del 58 al 62. Después Ilia, hasta el 66, que vuelve a surgir otra dictadura, hasta el 73. ¿Qué pasa en el 73? Bueno, asume Cámpora, que Cámpora en realidad fue como un pantallazo, porque lo que quería era que vuelva a asumir Perón. Entonces, lo que va a hacer Cámpora es facilitar el regreso de Perón, ¿no? Pero como estaba todo medio podrido,
En el 74 se asume Cámpora, después Perón, y en cuestión de un año a otro, asume Isabel Perón. Toma el mandato Isabel Perón. Pero era un desastre. Era un desastre esa mujer. Entonces, como tenía muy, muy mala gestión, porque la mina no sabía gobernar, encima tenía a la gente en contra y encima estaba bajo la presión militar que estaba ahí en puerta, estaba otro golpe de Estado, la terminan derrocando. Era sabido. Entonces ahí está la dictadura que... ¡Ay, me asusté! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Lo escuchás vos también, Ro? ¿Por qué no nos vamos a detener ahí? Ah, ¿eso es el ruido? ¿Dónde? No, son soniditos que estoy usando ahí. ¡Ah! Tipo para que estoy escuchando. ¡Ah! Me estaba asustando. ¿Dónde me dijiste que no nos deteníamos? Que recién ahora leo. Yo estaba muy, muy pancha mirando el techo y explicando. Ya no me acuerdo. ¡Ah! Bueno, de última, cualquier cosa que necesites que un refuerzo, puedes mandarme y yo te escribo, no pasa nada. Ok, Bueno. pero sí. Estábamos en... Ah, sí, en que la derrocan a Isabelita en el 73 y ahí viene la gran dictadura que la que todos hablamos y todos conocemos, que en realidad los militares lo llamaron como un proceso de reorganización nacional, ¿no? Esta dictadura va a ir del 76 al 83 eh, y tiene, bueno, derrocan a Isabel y tiene, o sea, era como una de las características principales de esta dictadura fue que tenía un modelo neoliberalista, ¿sí? En un contexto donde hubo más de 30.000 desaparecidos, persecuciones para estudiantes y docentes, una educación en la que tenías que ser obediente, en la que se perseguía gente, en la que nadie sabía qué pasaba con la gente que no aparecía. Esta dictadura termina en el 83 y a su vez en el 83 entra Alfonsín. Alfonsín va a estar desde 1983 a 1989. ¿Qué pasa con Alfonsín? El tipo asume, digamos, con toda la buena onda, ¿no? Alfonsín era radical. Asume, pero el contexto no era favorable. Es decir, veníamos de una dictadura, había mucha crisis a nivel social y económico, había mucha hiperinflación, eh, estaba todo como demasiado podrido. ¿Qué significa que sea radical? Radical es el partido político con el que se identifica cada persona que está metida en la política. Es decir, ponele, Perón era justicialista, Cristina, Néstor también justicialista, este, Alfonsín era radical, Menem neoliberalista, Macri era neoliberalista, Milei, según él, es liberal, pero no, es neoliberalista también. Es como que son los partidos políticos que tienen ciertas características, según sea cuál, en las que se va a enfocar el político que asuma. Ay, bueno, te decía, Alfonsín, sí.
Bueno, entonces como el hombre, Alfonsín, agarra a la Argentina como medio en llamas, ¿no? Le puso toda la onda en realidad. Algo importante, por ejemplo, que hizo fue que impulsó el juicio a las juntas militares, o sea, como que dijo, bueno, che, esto estuvo re mal, mejor vamos a como a darles una cadena, ¿no? Vamos a meter preso a la gente, a los responsables de esto, pero bueno, bajo las presiones del contexto no pudo, hizo marcha atrás y lo único que hizo fue como derivar en las leyes de obediencia debida y punto final. Que eso lo que hizo eso fue limitar los procesos judiciales. A nivel educativo, lo que quería Alfonsín era reconstruir el sistema educativo. Quería restaurar la libertad de cátedra, la autonomía universitaria y el pensamiento crítico. Además, promovió la educación en derechos humanos y democracia como ejes fundamentales. Y también creó el Congreso Pedagógico Nacional, que era como un espacio participativo en la que los especialistas buscaban pensar una nueva ley educativa. Aunque en realidad nunca se concretó nada, pero bueno, fue una base, digamos, fue como que ese dale con el Congreso Pedagógico Nacional, sí sentó las bases para las reformas educativas posteriores. También invirtió en la formación docente, aunque bueno, de manera limitada por las restricciones económicas del momento, ¿no? O sea, es como que Alfonsín quiso restaurar, se preocupó, pero el contexto no lo dio, no le dio. Antes el mandato creo era de 9 años, de 6 años era por presidente, 6 años. Alfonsín tuvo que entregarlo un año antes porque ya se le había ido totalmente se le había ido de las manos. Se le había ido totalmente de las manos, o sea, ya no tenía ni el apoyo de la gente, ni el apoyo económico, no tenía nada. O sea, si bien él quiso hacer la cosa bien, quiso volver a ser como un Estado benefactor, no pudo porque no le dio ni el tiempo, ni la economía, ni la sociedad, ni el contexto, ni nada. O sea, la intención estuvo, pero ya llegando antes de que él entregue el mandato, porque él en realidad lo entregó, porque no pudo, ya la Argentina estaba hasta el tronco, o sea, había saqueos, había crisis económica, la inflación estaba por las nubes, eh, digamos, vos ibas a comprar pan al mediodía y te salía, no sé, 500 pesos de ahora, ibas a la tarde y te salía 6.000 pesos, ¿viste? Es como que ya se había desbordado todo y no pudo hacer más nada. Entonces, lo que hace Alfonsín es entregar el mandato, se deslinda de la carga presidencial porque ya no podía, no tenía herramientas, no tenía recursos para hacerlo. Y en el 89, ¿quién aparece? Nuestro querido Carlos Saúl Menem, que no tan querido en realidad. ¿Qué pasa? Menem en ese momento era gobernador de... Ay, ¿de qué? ¿De qué provincia era gobernador Menem? De La Rioja, eso no me acordaba. Menem ya estaba metido en la política, pero estaba como gobernador de La Rioja, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Como vio que el contexto que estaba hecho pipa, que la Argentina no iba ni para atrás ni para adelante, y que la gente clamaba ese estado benefactor de Perón, ¿qué hace? Se hace pasar como, o sea, empiezan las elecciones presidenciales y lo que
la jugarreta que hizo Menem fue mentir que él era justicialista, ¿no? Que él era como Perón, que sí, viva Perón, viva Perón. Cuando logra acceder al mandato presidencial, se da vuelta, porque en realidad él no era peronista, él no era justicialista tampoco. Entonces, ahí empieza como a destroncarse nuevamente todo, y lo que en realidad era Menem es que era neoliberalista. ¿Qué quiere decir neoliberalista? Espérame. Ahí está. El neoliberalismo es como una corriente política y económica que esto tenerlo presente porque te lo pregunta mucho esta Gutiérrez. Entonces, sabe que el neoliberalismo es una corriente económica y política en la que se busca la reducción del rol del Estado en la economía, o sea, como que el Estado se abre de gambas, ¿no? Y deja que el mercado empiece como a regularizarse solo, a regularse solo, y promueve con estas acciones, lo que hace es promover en el libre mercado como mecanismo para asignar recursos y supuestamente generar crecimiento. Bien, entonces tenemos que el neoliberalismo, hacemos acá un gran paréntesis para definir el neoliberalismo, se reduce el Estado, o sea que el Estado va a tener menos regulación y menos intervención, se eliminan los subsidios y las empresas públicas, la mayoría va a pasar a manos de los privados, se eliden las barreras arancelarias y se fomenta la libre importación y exportación. O sea, esto va a producir que se favorezca la entrada de productos extranjeros, ¿no? Se desregulariza el mercado laboral, o sea que se flexibilizan las condiciones de trabajo. Esto va a meritar que haya menos derechos, más despidos y más contratos temporales. O sea, como que la desregularización del mercado laboral va a hacer que siempre salga ganando el empleador y no el empleado. Entonces, supuestamente con esto se buscaba atraer inversiones, ¿no? Reduciendo los costos laborales. Bueno, y parte de las características del neoliberalismo es el individualismo y la meritocracia. Además, bueno, esta corriente que yo te digo de Menem, que es el neoliberal, lo que produce también es ver al ciudadano como un consumidor y no como un sujeto de derecho. ¿Sí? Estábamos en Menem, para que ya me fui a la mierda, me quedé hablando del neoliberalismo. Bueno, entonces volvemos a Menem, que estuvo del 89 al 99, o sea, estuvo 10 años en el mandato. También venía de una crisis económica, una hiperinflación, que ya charlamos que no pudo sostener Alfonsín, por eso entrega el mandato y lo gana Menem. Y bueno, lo que hace Menem a través de estas condiciones neoliberales es consolidar un modelo de privatizaciones masivas. O sea, el chabón empezó a privatizar todo, todo, porque necesitaba plata. Entonces, claro, al privatizar todas las personas, todos los actores laborales del Estado, pierden el trabajo y el trabajo queda a manos de las empresas privadas. ¿Qué va a producir esto? Una desigualdad tremenda a nivel social, desempleo y pobreza, ¿sí? Después, lo que hizo fue también el plan de convertibilidad, el 1 a 1, que eso fue una chanchada cósmica,
porque fue como a muy corto plazo fue bueno, pero a largo plazo creó un conflicto económico bárbaro. O sea, por eso, o sea, si bien logró como estabilizar la moneda, fue como muy artificial esa estabilización. ¿Por qué? Porque estaba basada en un endeudamiento y en la venta de activos estatales, en las privatizaciones. Después, acá aparece en el mandato de Menem, aparecen las 3 grandes leyes educativas, que es el ABC, el 2+2 de Historia y Política. Es tan importante como la ley 1420. Esto también tenés que tener muy, muy en cuenta. Aparece, por un lado, en 1991 va a aparecer, a ver, espérame que me lo anoté en otra hoja eso. Acá, en el 91. Vamos por año. En el 91 va a aparecer la ley de transferencias, que se consolida en realidad en 1992. ¿Qué hace esa ley? Bueno, desplaza al Estado, desplaza las responsabilidades del Estado a nivel educación y transfiere esa responsabilidad a los municipios y a los gobernadores de cada provincia, ¿sí? Entonces, el Estado se vuelve a abrir de gambas y le otorga a cada provincia un estipulado de 1.200.000 pesos a todos por igual, que ahí es donde cada municipio, cada municipio y cada provincia debía contemplar todo. O sea, con 1.200.000 tenían que contemplar salario, infraestructura, mesas, sillas, personal. Entonces, lógicamente, no iba a alcanzar. Eso fue parte de la reducción del gasto público, ¿sí? Se desplaza al Estado y se le otorga la responsabilidad a cada provincia con 1.200.000, que a su vez no es lo mismo ni hoy, ni hace 20 años atrás, ni en 30 años adelante, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo entregarle 1.200.000 pesos a Buenos Aires que al Chaco, porque cada provincia tiene un contexto totalmente distinto. Entonces, lo que produce esta ley va a ser el cierre total de escuelas, cierre de institutos, de universidades, una baja infraestructura, un pésimo salario docente. O sea, los docentes estaban por debajo de la línea de la pobreza, a son de la reducción del gasto público, ¿no? Esa fue la ley de transferencias. Después, eso en el 91. Después, en el 93, sale la ley 24.195, que es la Ley Federal de Educación. El anterior era... Ay, no tengo el numerito. Bueno, Ley de Transferencia en el 91, Ley Federal de Educación en el 93. Que ahí es como que se empieza a reorganizar todo el sistema educativo, ¿no? Partiendo de la 1420. Fue la primera reforma, desde 1884 fue la primera reforma que toca de nuevo la estructura educativa de la Argentina. Entonces, como busca reorganizar todo el sistema, toda la estructura, va a establecer como nuevas divisiones, ¿no? Por un lado, la educación general básica, que es la EGB, y el polimodal. Es decir, te establece la obligatoriedad de primer grado, de sala de 4, de primer grado a noveno grado, y después optativo el polimodal, que era primero, segundo y tercero de polimodal, con, ¿cómo es? Con especialidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si veníamos de un recorte del gasto público y las escuelas se caían a pedazos porque no había presupuesto,
al alargar la estructura de secundaria, creando el polimodal, lo que va a producir el problema, el gran problema que va a producir esta ley, es, por un lado, el vaciamiento de contenidos. ¿Por qué? Porque si nosotros veníamos de un currículum que estaba establecido de primero a noveno, o sea, ¿con qué rellenás el polimodal? Entonces ahí se empezaron como a generar cursitos para ser docente de secundaria. Por un lado se produce eso, el vaciamiento de contenidos, y por el otro lado hubo mucho problema a nivel infraestructura, porque ¿dónde metes X cantidad de pibes más que tienen que seguir estudiando si en la escuela faltan sillas y mesas, que es lo primordial? Entonces eso va a establecer la Ley de Educación Federal, ¿sí? Obviamente va a generar mucha desigualdad educativa entre las provincias también, porque recordando que con la ley de transferencia era un palo 200 para cada uno, y ahora encima se alarga el nivel educativo secundario, eso va a producir todo un problemón. Y después, por otro lado, en las tres leyes, dentro de las tres leyes educativas de los 90, esto habla Susana Bior. Me parece que ella lo había dado, yo lo tengo estudiado, pero de otra materia, pero seguramente lo dio. Susana Bior se llama el texto Las tres leyes educativas de los 90. Y después, por otro lado, en el 95 promueven la Ley de Educación Superior, que bueno, lo que hace es regular el funcionamiento de las universidades públicas y privadas. ¿Y qué dice Bior? No, Bior habla de esto que te digo, habla de el año y el tipo de ley que se sancionó, que son estas tres leyes que te estoy charlando, y los conflictos que tuvo cada ley. Viste, yo en la de transferencia te dije que los conflictos fueron el cierre de cursos, cierre de escuela, el bajo presupuesto para los docentes. Después con la Ley Federal de Educación no había infraestructura donde meter a los chicos, hubo un vaciamiento de contenidos. Y después ya con la Ley de Educación Superior, como que se reafirma la autonomía universitaria, y además se introducen mecanismos de evaluación externa, de acreditación de carreras y control de calidad. Entonces, de a poco se fue como permitiendo el arancelamiento nuevamente, indirecto, de algunas actividades, y se promueve como una lógica de gestión más, como más empresarial en las universidades. Y también lo que hace esta ley de educación superior es generar una brecha totalmente grande entre terciarios y universidades, porque la ley decía que la universidad es la encargada de generar personas con pensamiento crítico, con investigaciones científicas, qué sé yo, qué sé cuánto, y en cambio para los terciarios lo que buscaba era crear un trabajador, así, o sea, en estas palabras decía la ley de educación superior. Vos si la buscás y la lees, es como que desplaza todo el nivel lógico, científico y crítico a la universidad, y al terciario, o sea, los profesores, los toma como generadores de otros trabajadores. Como que no importa, o sea, el pensamiento crítico en el terciario. Eh, bueno, bueno, tenemos Menem con el neoliberalismo, que ya te definí qué es el neoliberalismo, el ciudadano como consumidor y no como un sujeto de derecho. ¿Qué más? Te dije, esto de las tres leyes educativas que también son muy importantes y están al nivel de la ley 1420. Y bueno, y siguiendo esta lógica del mandato de Menem y todo lo que fue el neoliberalismo, se entiende también que otra de las características principales fue el individualismo, o sea, como que se desplaza
todo el carácter colectivo que se venía intentando forjar años anteriores con el Estado presente, y se empieza a primar el carácter individual por sobre el colectivo. Entonces, que el Estado lo que buscaba en este sentido era como también redireccionar los objetivos de la educación, o sea, cambiar el lenguaje educativo reemplazándolo por, esto es muy importante también marcarlo, toma como lema en la educación las palabras que son competencia, calidad, eficacia y eficiencia, ¿sí? Recordaba siempre que el gobierno de Menem estuvo muy, como muy cizañado por el Banco Mundial, o sea, por ideologías externas. Entonces, acá tengo una cita de Arata y Mariño que dice, el Banco Mundial elaboró un documento donde afirmaba que el problema principal no consistía en el acceso a la oferta educativa, sino a las desiguales condiciones en que esta oferta se distribuía entre sectores sociales. Desde este enfoque, el problema residía principalmente en que los sectores populares recibían una oferta de baja calidad, en particular desde el sector público. ¿Qué quiere decir esta cita? Que el Banco Mundial le metía cizaña a Menem, así en criollo, para que siga privatizando todo, como que lo privado siempre va a ser mejor que lo estatal, ¿no? O sea, no es que los pobres son ignorantes porque no tienen educación, es porque la educación pública es una cagada. Básicamente ese era el mensaje del Banco Mundial para Menem. Entonces esto va a seguir promoviendo la desigualdad, que va a estar auspiciada por la búsqueda de recursos para el sostén de la misma. Bueno, las leyes ya las hablamos. Bueno, después de Menem, que encima Menem cambió la constitución, porque si bien los mandatos presidenciales antes eran de 6 años, los hace de 4, re anticonstitucional, los hace de 4, es reelecto y bueno, después se le empieza a venir toda la economía en picada, porque como te dije, si bien en el primer mandato él logró toda la estabilización, todo el 1 a 1 y todo el piripipi, siempre fue algo artificial, algo que todos sabíamos que a largo plazo iba a traer sus consecuencias. Y ese largo plazo se vio en el segundo mandato, en el que empieza a haber como una crisis económica, empieza a haber hiperinflación, ya se le estaba yendo todo las manos. Y ya en el 99 termina su segundo mandato y ahí es donde aparece la gran crisis económica que va a abarcar del 99 ya casi hasta el 2003. En ese plan de 3 años, porque en el 2003 ya asume Kirchner, en ese plan de 3 años hubo un montón de presidentes tratando de hacer algo por la Argentina. En esos 3 años estuvo de la Rúa de 1999 a 2001. Después tuvo, en un año hubo 3 cambios de presidente, ¿qué fue? Primero estuvo Puerta, después Rodríguez A y después Carmaña. Esto del 2001 al 2002. Después del 2002 al 2003 estuvo Duhalde. Y ya en el 2003, ya nadie podía hacer una mierda por Argentina, porque está todo otra vez desbarrancado. Aparece Néstor Kirchner, que asume bajo el partido justicialista también, como era Perón y como se hizo llamar Menem, que en realidad no era justicialista, era neoliberalista, haciendo, tomando el mandato en 2003, desde el 2003 al 2007, o sea, estuvo 4 años, un mandato entero,
en el que el Estado vuelve a tomar ese rol principal, ese rol en el que interviene y en el que asume la responsabilidad de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles. También en este gobierno la educación es entendida como un derecho primordial de los habitantes de la sociedad, y algo importante a destacar es que Néstor tenía la idea de que el Estado era el actor principal que debía garantizarlo, no como en el gobierno de Menem, que el Estado en este sentido tomaba un papel secundario a la intervención del subsidiario, perdón, un papel subsidiario en la intervención del derecho a la educación, y se posicionaba como un agente regulador, ¿sí? Como que lo miraba desde afuera, ¿viste? Como que no se hacía cargo de que todos los ciudadanos cumplan ese derecho a la educación, sino era algo más, más subsidiario, más secundario. Es en el gobierno de Menem. Y después volvemos al gobierno de Kirchner, en el que en tanto la educación privada la integra al sistema educativo, en cambio en el gobierno de Menem la educación privada son controladas por agentes que se insertan al sistema educativo y del cual el Estado no se hace cargo, o sea, va a delegar. En el gobierno de Menem se delegan esas funciones a estos agentes. Y en tanto a la estructura académica, lo que hace Néstor es volver a cambiar la estructura. O sea, veníamos de la 1420 con obligatoriedad de primero a sexto. Después vino Menem con las 3 leyes de los 90, cambió eso y la hizo de primero a tercero de polimodal, siempre obligatoria, laica y gratuita. Y ya en el 2006, Néstor sanciona la ley 26.206, que es la ley de educación nacional, en la que se cambia esta estructura que veníamos, esto del polimodal, y en la que se buscaba, para que te digo cuál es la estructura, así no nos confundimos. Cambia la estructura y la posiciona de esta manera, ¿no? Obligatoriedad a partir de los 5 años, o sea, sala de 5 de jardín, hasta los 18 años. Lo que hace es eliminar el polimodal y reorganiza a la escuela, la educación secundaria, en 3 años comunes seguidos de 3 años de orientación. Y esto también va a facilitar a los estudiantes a elegir una orientación específica. Entonces, la escuela vuelve a estar financiada por el Estado. Esa es la estructura que dejó Néstor, ¿no? De sala de 5 a los 18 años, que es como la conocemos hoy. Después tenés sala de 5, de 6, y después ya, sala de 5 y primero, ya la escuela primaria, de primero a sexto, y después de sexto, vuelve a ser de primero a sexto, pero de secundaria, tal como la conocemos hoy. Eso fue en el 2006 con la Ley de Educación Nacional. En cambio, en la de los 90, la obligatoriedad era solo de 10 años y era comprendida como entre nivel inicial y general básica, y después, bueno, la polimodal. La polimodal, la subversión y la superior ya no eran entendidas como obligatorias, o sea, solamente de 10 años era obligatoria la escuela. Entonces, con esta ley se produce en un contexto sociopolítico, y yo estoy quemada,
sociopolítico y económico muy puntual. O sea, el país había sufrido una crisis económica y el colapso del sistema financiero con una gran tasa de desempleo. O sea, ya veníamos de la crisis del 2001. Imagínate que el país ya estaba hasta el tronco nuevamente. O sea, la historia de la Argentina es estar hasta el tronco siempre, ¿viste? Estar en un pozo. Pará, León. Entonces, lo que hace Néstor en el mandato es, se propone como abordar las desigualdades sociales y promover una serie de reformas en distintos tipos de sectores, incluyendo obviamente la educación, ¿no? Eso es lo que trata de hacer con la ley 26.206, que es reemplazar la Ley Federal de Educación de 1993, que es justamente este contraste que te estaba haciendo, ¿no? De la estructura académica, que antes con Menem era de obligatoriedad de 10 años, y con Néstor pasa a ser a partir de sala de 5 hasta sexto año obligatorio. Y lo que hace también esta ley es establecer como un marco legal más actualizado y orientado a la promoción de la calidad educativa y la equidad. Acá tengo también anotado una cita de Arata y Mariño. Eso podés hacer si querés llevarte algunas citas e irlas encasillando en el oral. No sé cuánto tiempo te dará, igual supongo que no serán más de 20 minutos, media hora. Así que vas a tener que hacer un recorte. La sanción de la ley 26.206 de Educación Nacional se inscribió en un nuevo ciclo histórico, al menos en términos de sus enunciados discursivos y de la discreción política que buscó imprimirle a la educación. Fueron sancionadas un conjunto de leyes con el objetivo de regular situaciones específicas. La ley 25.864 del 2003 estableció, eso también es importante, estableció un mínimo de 180 días de clases, eso también lo hizo el kirchnerismo, Néstor en realidad. La ley 26.058 del 2005, que es la ley del técnico profesional, recuperó la especificidad de la educación técnica. La ley 26.075, también del 2005, de financiamiento educativo, garantizó un presupuesto no menor al 6% del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno. Y por último, la ley 26.150, que es la ley de educación integral, educación sexual integral, o sea, la ley de ESI, que contribuyó a la forma armónica de las personas. Esto es lo que dice Arata y Mariño en la página 275. O sea, no solo llegó Néstor a reformar, a superponer su ley 26.206, la ley de educación nacional, por sobre la ley federal de educación que había propuesto Menem. No solo va a reformar toda esa cagada que se mandó Carlos, sino también que va a establecer en ese momento, en el lapso de su mandato, una seguidilla de leyes que lo que va a buscar es, más allá de reformar la educación, buscar nuevamente la promoción de la educación como un derecho y no como una opción, ¿sí? Entonces, buscaba promover la equidad, la calidad y la inclusión en la educación, así como la participación de diversos actores en la toma de decisiones educativas. También lo que hizo fue reconocer la importancia de la educación como un derecho fundamental y garantizar la autonomía de las provincias en la gestión de sus sistemas educativos. Está la ley 26.206, la ley de educación nacional, define la estructura del sistema educativo argentino, incluyendo niveles y modalidades de enseñanza, y además promovió la formación y la capacitación de docentes. Viste que te había dicho que
con la ley federal de educación de Menem, había, esto está dicho por docentes del 29, créeme, había lanzado como cursos en los que las maestras iniciales, las maestras de las señoritas, las de primaria, bueno, se hacían como una especie de cursito, así como una capacitación de un par de meses y ya estaban con ese cursito habilitadas a dar materias específicas del nivel secundario. Entonces, Néstor a esto se refiere con que vuelve a promover la formación y la capacitación de docentes. Onda, vos no podés ser docente de inicial, armarte una capacitación de un par de meses y ya ser profesora específica de una X materia del secundario, no. Vuelve a promover toda la formación a nivel terciario. Y bueno, ante la necesidad, vuelve a invertir en la educación y el Estado vuelve a aparecer de manera presente ante estas cosas que necesitaba la gente, ¿no? Estas necesidades, estas nuevas necesidades que tenía la sociedad argentina desde entonces, del 2003 al 2007. Acá hay otra cita también que está buena, que es un poco, redondea un poco lo que veníamos hablando, que dice, a diferencia de la Ley Federal de Educación, la Ley de Educación Nacional estableció que la educación era un derecho social, despejando toda posibilidad de interpretar a la educación como una mercancía. Aún más, mientras la ley federal organizó su discurso en torno a los conceptos de calidad, esto es importante, esto es muy importante, nótatelo, mientras que la ley federal organizó su discurso en torno a los conceptos de calidad, de eficacia y eficiencia, la segunda, o sea, esta, la Ley de Educación Nacional, la que promovió Kirchner, realizó otros conceptos, pasando de la noción de justicia distributiva como criterio para la distribución de fondos públicos a la noción de justicia social. Entonces, tenemos ahí bien ese contraste, es ese contraste el que le interesa a Gutiérrez. Si bien vos tenés que saber lo más importante, que es la ley 1420, y entender el contexto en el que surge la ley 1420 y todo lo que abarca y quién estaba al mandato, lo que a ella le interesa es ir ya después de lo que es lo que fue la última dictadura cívico-militar de la Argentina, que fue la del 76 al 83, y establecer estas nociones básicas que se contraponen entre el gobierno neoliberal de Menem y el gobierno justicialista de Néstor, ¿sí? Entonces tenemos esos grandes contrastes. Podríamos hasta hacer un cuadro en tanto a los dos, en el que por ahí el gobierno de Menem tenemos el rol del Estado, que cumple un papel subsidiario, o sea, como se posiciona como un agente regulador. En cambio, en el de Kirchner, el Estado asume esa responsabilidad de garante para con la población. Después, la educación en el gobierno de Menem es entendida como una mercancía que se puede negociar, que debe subordinarse a otros aspectos más importantes. Es como un cero a la izquierda, digamos. Fue como un cero a la izquierda la educación en el gobierno de Menem. En cambio, en el gobierno de Kirchner, ya la educación no es una mercancía, no es algo que se pueda negociar, sino es un derecho primordial para los habitantes de la sociedad. Y después, en tanto la educación privada, que eso también es importante, en Menem, la educación privada habíamos dicho que eran controladas por agentes
de los cuales el Estado delegaba sus funciones, o sea, el Estado delegaba sus funciones a otras personas, se hagan cargo de otras personas. En cambio, Kirchner la integra, la educación privada la integra al sistema educativo y el Estado también se hace responsable de eso, o sea, el Estado también está ahí presente regulando que no haya tanta brecha entre la educación privada y la educación pública, ¿sí? Y bueno, y después claramente la estructura académica, ¿no? Todo esto de que en el gobierno de Menem estaba la general básica, la educación general básica, después la polimodal, y en el gobierno de Kirchner ya era obligatorio desde los 5 años a los 18 años, teniendo de primero a sexto en primaria y de primero a sexto también en secundaria con orientación específica que cada estudiante pueda elegir. Hasta ahora me parece que ya tocamos todos los temas, ahí voy a volver a chequear igual. Acá lo que es todo este último tramo, de... Espérame. Todo esto de, claro, así de Alfonsín, ya viste, digamos, todo lo que es post dictadura militar, la última, y todo el entramado de Alfonsín, eso lo vas a encontrar en el tramo 2 en Southwell, Southwell es el autor que va a hablar de eso. Después también tenés en el tramo 2 de Cristina Guerra, tenés todo el contraste de lo que fue la, la educación en 1800 a como la conocemos hoy. Yo te diría que saques algunas citas y menciones, algunos autores, ¿sí? También habla esta guerra, se llama La educación secundaria en Argentina, profesora Cristina Elisa Guerra, está en el segundo tramo de la Universidad de Luján. No solo habla de cómo era la escuela tradicional en términos de Sarmiento, sino que va haciendo como un pasaje hasta llegar al neoliberalismo y la educación polimodal, que acá también tenés mucha información sobre lo que fue la década de los 90 y las leyes. Hasta ahí llega, hasta los 90. Y eso está bueno para que puedas sacar algunas citas. Y después tenés políticas. Sí, no dio Bior, dio a otra mujer, Miriam Feldferber y Nora Glus. Esta es por las políticas educativas en Argentina, herencia de los 90, contradicciones y tendencias del nuevo signo. Este texto habla de las leyes. Puedes usar ese o puedes usar Bior, Susana Bior, que en realidad es lo mismo, hablan de lo mismo. Sí, quizás Susana Bior está bastante más claro. Pero bueno, después, bueno, tenés de la ESI, que eso no te detengas mucho ahí porque no es tan importante. Y después, bueno, tenés todo lo que es la ley 1420 y todo lo que es civilización y barbarie. O sea, toda esa etapa de 1884 la tenés en el tramo 1. Habla Arata y Mariño, por un lado. Después tenés otro que se llama Ley 1420, Piedra Fundacional de la Educación Argentina, que esta es la entrevista que yo te decía de Pinó. Está Pinó y hay un par de ahí de historiadores más también que hablan, que es una entrevista muy corta, que está buena de leer. Y ya después acá te deja la ley 1420, pero la ley posta, la ley entera. Y bueno, y después para agregar, si te parece, que está bueno, es bastante llevadero de leer, es... a ver dónde está, pará, que lo estoy buscando. Había un autor más, me parece que, el de Pinó. Sí, acá. Se llama Reprimir y Discriminar.
la educación en la última dictadura cívico-militar. Esto también da como un pantallazo sobre cómo era el contexto socioeconómico y educativo también de la última dictadura militar. Así que bueno, yo te diría Arata y Mariño, Pinó, esta ley 1420, piedra fundacional, está muy bueno también. Y eso el tramo 1. Y el tramo 2, la educación secundaria argentina, Stowell y Feldfeber, medio raro el apellido. Creo que no hay más, a ver si hay algo que me haya olvidado. Alfonsín ya lo vimos. Ahora yo te voy a pasar una serie de punteos igual. Viste que tengo acá, que yo lo había hecho para mi final. Porque en realidad ella a nosotros, pasa que yo la di en el 2023, me parece. La cursé en el 23 y la di en el 23. Nos había pedido en ese momento, eh, digamos, a partir de eh, Alfonsín. De Alfonsín o de... Sí, de Alfonsín. Así que ahora te lo mando. Pero igual te hace preguntas sobre todo, te digo. Ahí te pongo RO. Historia política, RO. Ahí te lo mando. Y te va a hacer preguntas. Sí, mira, justo. Te va a hacer preguntas súper capciosas. Por ahí te va a decir. A mí me ha dicho una chica que le preguntó que por qué Menem podía tener un Ferrari durante su mandato. O sea, es re capciosa la pregunta. Pero si entendés es fácil, porque Menem, como seguía la corriente neoliberalista, al haber libre importación y exportación, era muchísimo más fácil traer cosas de afuera. Por eso Menem podía andar en un Ferrari. Viste que acá en Argentina, hoy, en 2025, no hay Ferrari, no entra esa marca acá. Después te pregunta las tres leyes, la ley 1420, el contraste entre Menem y Néstor. ¿Qué más te pregunta? Pasa, yo la di hace un montón ya también. Esto del ciudadano como consumidor y no como un derecho, un sujeto de derecho en el mandato de Menem. El Estado benefactor, que era el gobierno de Kirchner, y pregunta mucho el contexto. Digamos, en qué contexto surgió ponerle las tres leyes de los 90. Bueno, surge en un contexto de que asume, tras una crisis profunda, asume Menem, haciéndose pasar por justicialista, pero una vez en el mandato da cuenta que es neoliberalista y empieza a atender leyes en base a ese posicionamiento político en el que desregulariza el Estado, lo pone como en un papel subsidiario y ahí le das toda la data, le escupís toda la data de Menem y después le tirás la de... Yo te digo lo único, no la dejes hablar. Lo que más te conviene es armate un discurso, practicar el discurso, ¿no? Así como más o menos, así como te lo di yo hoy, así ordenadito, de la 1420, de la ley Lainez, lo más importante. Las tres dictaduras, después el gobierno de Alfonsín, después el gobierno de Menem. Te podés ir saltando igual, no creo que te pregunte todos los presidentes. Menem, después el quilombo del 2001, y ya después saltas a Néstor y ya está. Después de Néstor no te pregunta más nada, porque es hasta ahí el contenido que da ella. Pero hace mucho eso hincapié, ¿no? Decir, bueno, yo quiero empezar a hablar, por ejemplo, ¿no? Yo voy a empezar a hablar de la ley 1420,
que surge durante el mandato de Julio Argentino Roca en 1884, que también fue influenciada por Sarmiento, en el que se busca homogeneizar a toda la población, buscando una huella identitaria común, porque tras la oleada masiva de inmigrantes se generó mucho revuelo y bla, 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 y ahí ya le mandás otra cosa importante, después de la dictadura, bla, bla, el gobierno de Perón, bla, bla, el gobierno de Alfonsín, bla, bla, y ahí ya saltás a lo importante, como que tenés que ir haciendo todo un recorrido, pero siempre deteniéndote en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Esto que ya te digo, la ley 1420 ya como punto de partida. La ley Lainez, que no es nada, eso es un chiqui nomás que extiende la ley 1420. Después puedes pasar al peronismo, después del peronismo la dictadura, y ya ahí ya le metés, ya de cajón, le das ahí como un panorama de lo que hizo Alfonsín, que el chabón intentó pero no pudo, y ya después saltás a Menem. Menem con las 3 leyes educativas. ¿En qué contexto surgieron? ¿De qué se trataba cada una? ¿Y qué consecuencias tuvo cada una? Y después, bueno, el quilombo ya te digo, el quilombo del 2001, y ya saltás a Néstor y la rematás con Néstor, contrastándole todo lo que hizo Menem contrastado con lo que hizo Kirchner. Y ya, listo, ya con eso te tendría que estar aprobando. Siempre pensá de esa forma, ley, contexto, y haces el recorrido pequeñito por las cosas que no son tan relevantes, y vas al punto central de nuevo. Ley, contexto y el recorrido. Ley, contexto, pero siempre trata ¿cómo es? De darle toda la información a nivel histórico, porque la materia es historia y política. Así que bueno, Ro. Eso. ¿Tenés alguna duda o algo que querés que retomemos? Ah, tremendo soliloquio, me dije. Ay, ¿cómo hago ese ruidito? Yo también quiero. Ay, no está para hacer el ruidito. Ajustes de voz, ¿qué es esto? Ay, no sé. ¿Qué ahí se escucha más fuerte o qué? Bueno, no sé. Bueno, Ro. Ay, ¿qué toqué? Mirar transmisión, ¿qué es esto? A ver. ¡Ah! A ver. Uy, ¿cómo hago eso? Ah, estás compartiendo. Ah, a ver. Panel de sonidos. ¡Oh! ¡Qué buena onda! A ver yo. ¡Ay, mira! ¡Ah! No, está re bueno. Uy, qué buena onda. Bueno, Ro, ¿qué tool? ¿Cómo te ves? Mucha info igual, ¿eh? Oh, y sí, no. Y ahora toda esta base que yo te di, tenés que meterle a la leída de teórica. Y sí, sí, es mucha información. Imagínate que hicimos todo un recorrido desde 1884 hasta el 2003 le metimos. Es una banda. Pero bueno, ahí te pasé, ya te digo, ahí te pasé el punteo de lo que había hecho yo. Léelo, escuchá escuchá la grabación de hoy y no dejes de leer la bibliografía, aunque sea esas que te mencioné, ¿sí? Bueno, Ro, cualquier cosita, mandame un mensaje y lo charlamos, ¿te parece? Y estudiá, porque yo te puedo explicar todo, pero si vos no estudias, no tiene sentido. Lo mismo, Rodi, siempre, lo mismo. Bueno, te dejo, me voy a comprar.
No, gracias a vos, Ro. Te mando un besito, descansa y bueno, cuando puedas, estudia. Y muchos éxitos. Bueno, Ro, nos estamos charlando. Un besito. Chau, chau.